Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que tú tomes control, tomes dominio, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que seas tú, Señor, quien esté hablando en esta noche. Ministranos, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a caminar conforme a tu palabra. Perdona, Señor, toda ofensa. Perdona, Señor, toda cosa que a ti no te agrada de nosotros. Danos luz. Trae fuerzas, esas fuerzas naturales que nos ayudan, Señor, a poder cumplir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 3, versículo 1. Y en esta noche voy a usar la versión NTV. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Este versículo, Pablo empieza este capítulo, el primer versículo, empieza con un mensaje alentador a la iglesia, animándola a la iglesia, pero también exhortándola, diciéndole: pase lo que pase, alégrense en el Señor. A veces nos olvidamos que tenemos un propósito, un llamado de Dios, que somos peregrinos en esta tierra. Y eso hace que las preocupaciones nos inunden de malos pensamientos y andamos caminando nuestra vida cristiana erradamente, lleno de tristezas, de angustia, olvidando por completo a aquel que nos llamó. Evidentemente, en estas últimas semanas se venía hablando mucho del propósito de Dios. Qué bueno que Dios mientras que armaba esta palabra, me acordaba también de los hermanos que anteriormente, a que me tocara predicar ahora, se estuvo hablando mucho del propósito, de la identidad, se estuvo hablando de que el Señor nos llene, nos levante. Y es indudablemente que el Señor nos está hablando a todos sus hijos de una manera especial en este tiempo, para que nos despertemos, para que nos levantemos. Es muy importante que una de las cartas de Pablo dice que nos anima a no descuidar, dice la palabra. ¿A quién? A Cristo. No nos dice, esto se lo dice la iglesia, no le dice a la iglesia que no se aparte todas esas cosas. No, hay una pequeña palabra que a veces la pasamos por alto, dice: no descuiden, no lo descuidemos al Señor. ¿Y cómo lo descuidamos? Distrayéndonos con un montón de cosas, con un montón de áreas, y una de esas cosas, como acá empieza Pablo diciendo: pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y nunca me voy a cansar de decirles estas cosas. La pregunta pasa y dice: ¿acaso no podemos estar tristes y angustiados? Sí, podemos estar tristes y angustiados, obviamente que sí. Pero el problema es cuando se me hace un hábito, cuando vivo continuamente preocupado, vivo continuamente afanado, vivo continuamente turbado, sin paz. Y entonces mi vida cristiana, que debería caminarla llena de fe, llena de esperanza, la empiezo a caminar de una manera que la palabra no me enseña. Sé que todos nosotros podemos tener días malos. Quizás estás acá y tuviste un día malo. Tuviste peleas, tuviste preocupaciones. Todos tenemos esos días. Tenemos días que fallamos, días que estamos más victoriosos. Pero el problema es cuando se nos hace un hábito, se nos hace una costumbre vivir de esa manera, vivir preocupado, vivir turbado, vivir con un montón de cosas que no tienen nada que ver a la manera que Dios nos llama a vivir. Por eso en el versículo vuelve a decir: pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca, miren lo que dice Pablo: nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Qué interesante, porque cuando no aprendemos, escuchen esto, a no alegrarnos en Dios, a estar en paz, a estar confiados, sino que todo lo contrario, estar tristes continuamente, estar turbado, estamos indecisos, sin paz, mi fe corre peligro. ¿Qué pasa? Mi fe empieza a menguar.
mi fe en Dios empieza a apagarse. Porque una persona que vive desanimada, turbada, con miedo, sin paz, es una persona que vive sin creer que Dios es su ayudador, su fuerza, su salvación y mucho menos su escudo. Entonces, cuando es importante a prestar atención cómo nosotros vivimos y a prestar atención a la palabra que Pablo nos dice, les animo, alégrense en el Señor. Y antes de decir eso dice, pase lo que esté pasando. Ahora, según este versículo, este pasaje, nuestra fe es fuerte, que podemos decir que pase lo que pase, voy a estar confiado en Dios. O mi fe está débil, que cualquier problema ya estoy con miedo, con tristeza, sin paz. Y vuelvo a hacer hincapié y a separar algo muy importante, que tenemos días. Hay días que a veces tenemos cada uno de nosotros de debilidades. Hay días que tenemos, que caemos, que tropezamos. Hay días que estamos, o por pruebas que pasamos, o cosas que nos están pasando, podemos estar tristes. Y hay ciertas cosas que nos puedan suceder, como la enfermedad, cuando entra a la casa uno de los que amamos, como nuestros hijos, nuestros seres queridos. Viene esas cosas a sacudir nuestra vida, nuestra confianza. Y está la tentación de ceder, está la tentación de caer en esos malos pensamientos, a desesperarnos. Pero obviamente con el tiempo, con los días y yendo a la presencia de Dios continuamente y buscándole a Él cada vez que estamos de esa manera, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, encontramos alivio, encontramos fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 2 dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Evidentemente ya en los tiempos de las primeras iglesias ya existía gente que distorsionaba el evangelio, como en estos tiempos. ¿Qué enseñaba a esta gente, estas personas, al punto que noten cómo Pablo los llama? Cuídense de esos perros. Pablo los llamó perros. Ellos decían que la salvación, la gente que enseñaba esto, que Pablo le decía a la iglesia, cuídense. La gente esta enseñaba y decía que la salvación no solamente se alcanzaba creyendo en Jesús, sino haciendo obras. En el versículo 3 Pablo dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y también dice en ese mismo versículo, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Hoy también se levantan movimientos y falsas enseñanzas del evangelio, haciendo y pensando y se mete en los pensamientos de las personas que podemos hacer algo para poder ganar el favor de Dios, que podemos llegar a hacer algo para ganar la gracia inmerecida que viene de Cristo Jesús. Muchos de los que están acá dirán, pero eso ya lo sabemos. Pero escuchen esto, pero ignoran que ese pensamiento religioso está arraigado en nuestra carnalidad y que si nos descuidamos podemos encontrarnos haciendo muchas cosas pensando que de esa manera podemos agradar a Dios. En el viejo hombre se encuentra, en la vieja naturaleza, el hombre religioso, porque lo vemos fuera de la iglesia, queriendo hacer un montón de cosas. Gente que no cree en Dios o cree en un falso Dios, no el Dios de la Biblia, se laceran, se golpean, van caminando a Luján, dan plata, hacen un montón de cosas, nada que ver con la palabra. Y estas cosas las traemos desde el mundo y muchas veces, equivocadamente, se quiere introducir a nuestra vida, tratando de engañarnos, tratando de creer y pensar que Dios me va a amar más por las cosas que yo hago. Y no es así. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, claramente nos dice la palabra, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
pues es un don de Dios. Pasemos al versículo 4. Versículo 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razón para confiar en sus propios esfuerzos, yo la tengo aún más. Esto está hablando el apóstol. Versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguí con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Pablo deja claro que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros propios esfuerzos para ganar el favor de Dios y su gracia. Él empieza a describir cómo él era antes. Él dice que llevaba una vida que a los ojos de los hombres era intachable. Fíjense en el versículo 4 donde empezamos a leer. Si alguien podría confiar en sus propios esfuerzos, yo más, dice Pablo. Y uno dice, a ver, ¿qué ha hecho Pablo para poder, como que se le subió el orgullo? Dice en el versículo 5, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín. Y acá dice, un verdadero hebreo, que no ha habido otro. En el versículo 6, en el versículo 5, pero en la última parte dice, fui miembro de los fariseos, quienes exigen las obediencias más estrictas de la ley judía. Acá Pablo sigue y pone en ejemplo su vida, diciéndonos a nosotros que él, teniendo aún todas estas cualidades, que en el tiempo, quizás ahora mucho no lo entendemos, pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo que estaban los escribas y fariseos, en el tiempo de Pablo, todas estas cosas que Pablo empieza a describir eran importantísimas. Hablaba de un hombre lleno de Dios, hablaba de una persona santa, de una persona que tenía, como quien dice, de qué gloriarse. Pero Pablo dice, no. Si alguno de ustedes le dice a la iglesia, quiere alcanzar a Cristo por mérito propio, y se lo está diciendo a una iglesia que no es judía, es una iglesia que no se merecía a Dios, sin embargo, por gracia han recibido la presencia del Señor y se han sido salvos. Entonces Pablo dice, no se gloríen, la fuerza, no se confíen de su propia fuerza. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. La fuerza viene del Señor. En el versículo 7 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Qué? Todo lo que describía, la vida que él pensaba, las cosas que él hacía, cómo se conducía, eran valiosas. Y para muchos también lo eran en este tiempo. Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Cuando tenemos un encuentro con Jesucristo, nada, absolutamente nada, se le puede comparar. Todo lo que creíamos valioso se hace pedazos. Se hace pedazos a los pies de la cruz. Eso fue lo que Pablo experimentó, lo que él está tratando de explicar, y solamente podemos entenderlo cuando llegamos a Jesús, cuando Jesús se nos presenta, cuando experimentamos su grandeza, su poder. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Qué hizo Cristo? Nos dio acceso al Padre. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Nos reconcilió con Dios. Cuando éramos hijos de ira y merecíamos el castigo. No podríamos disfrutar en este momento, ninguno de nosotros, la presencia del Señor como muchos de ustedes la disfrutan. No podríamos gozar de ese privilegio cuando nos equivocamos, cuando fallamos, poder correr y presentarnos delante de Él. No podríamos disfrutar nada de eso. El versículo 8 dice, así es todo lo demás, no vale nada.
cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dice con esta palabra, todo lo tengo por basura. Pablo vuelve a afirmar que nada se compara a Jesús. Y por seguir conociendo y estar más cerca de Él, desecha todo, lo deja todo y declara todo lo considero basura. Para lo que Él era importante, como muchos judíos en ese tiempo se creían y se basaban porque eran, como le decía Juan el Bautista a los judíos, no crean porque son y dicen que son hijos de Abraham, merecen adorarle al Señor. ¿Qué le dijo Juan el Bautista? Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Entonces, ¿qué había en los judíos? Había orgullo. Ellos, por ser la nación de Dios, dicen eran el pueblo escogido, que era verdad. Se creían que por la sangre judía ellos valían más. Y Pablo dice eso. Aún estaba arraigado en su generación. Lo tengo por basura. No significa nada por conocer a Cristo. Ahora entonces, lo que nosotros amamos, como Pablo dice que era un fanático perseguidor de la iglesia, ¿cuántas cosas, así como Pablo, cuántas cosas tenemos nosotros que amamos? ¿Cuántas? Hay un error muy fuerte en pensar que muchas veces todo lo tengo que sentir para poder buscar a Dios. Dice la palabra en los evangelios que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿No dice así la palabra? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces nosotros, no me quiero adelantar, perdón. Seguimos en el versículo 8. Todo lo tengo por basura, dijo Pablo, por seguir conociendo y estar más cerca de Él y desechando todo, para que no haya nada que lo distraiga del Señor. ¿Qué nos distrae ahora? Lo único, escúcheme, lo único que nos distrae a nosotros del Señor, ¿saben qué cosas son? Las cosas que amamos. Son las cosas que amamos. Porque si nosotros amáramos más estar en la presencia del Señor, lo buscaríamos más. Pero mientras que sigamos en esta carne, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir combatiendo, tenemos que seguir buscándolo. Pablo dice nuevamente, todo lo tengo por basura para seguir conociendo a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9. Y a llegar a ser uno con Él. Qué terrible, qué palabra, a llegar a ser uno con Él. En el día, ¿no? Esta palabra a mí también me llegaba y decir, el Señor, si el Dios, el Espíritu Santo está conmigo todo el tiempo, somos uno. ¿Será que el Señor conmigo se sentirá conforme? ¿Se sentirá cómodo con lo que veo, con lo que digo, con lo que hablo? Sinceramente, cuando yo leí esto, me quebrantó mucho porque me dio muchas cosas que decir de mi propia vida. Y acá Pablo vuelve a decir, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Miren los pensamientos de Pablo. Él estaba completamente entregado, no estaba distraído. Él ya las cosas, él ya había decidido que lo que él amaba, él lo dice. Porque así también nosotros nos encontramos, hay cosas que amamos. Muchas veces nos encontramos amando el dinero, posiciones, gente, una forma de vida cómoda o como nos enseñaron. Hay un montón de cosas que nosotros nos aferramos. Pero como acá dice Pablo, nosotros tenemos que despojarnos. Tenemos que dejar que Cristo, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe, tenemos que desechar todas esas cosas, tener y pedir ayuda a Dios,
que todas esas cosas, como dijo Pablo, lo tengo por basura. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Queremos sufrir con Él? ¿Qué es sufrir con Cristo? Es que cuando llevamos su mensaje, a pesar de las cosas que nos puedan suceder, muchas veces cuando nosotros queremos cumplir su palabra, tenemos que menguar, tenemos que negarnos, y duele. Es nuestro orgullo, es nuestra propia apariencia que tenemos de que no querer bajar la mirada, pero Cristo, el Señor, nos manda a morir a nuestro yo, a morir a lo que yo quiero, por fin de agradarle a Él y cumplir su palabra. Miren lo que dice en el versículo 11, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Termino con este últimos dos pasajes. No quiero decir que yo ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Sigo adelante, dijo Pablo. No es, ahí ya como que se sacó el orgullo ese, entre comillas, porque quería dar el ejemplo de lo que él era, para dar el ejemplo a la iglesia. Y que dice, no digo que lo haya alcanzado, a pesar que sé que estoy con Cristo, que lo busco, sigo esforzándome, sigo queriéndolo conocer más. El problema de nosotros muchas veces del enfriamiento es no querer buscarle más, no es querer conocer más de Jesús. Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Versículo 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo a llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo evidentemente nos dice que el pasado es un peso para poder seguir adelante. Sea bueno, sea malo. Sea malo a cuanto muchas veces las cosas equivocadas, los pecados, las fallas que tenemos, que nos acordamos que hicimos y decimos, oh Dios. Y pensamos que Dios no nos puede perdonar. Y también aún las cosas buenas, que Pablo tampoco se aferró a ellas. Aquel era un estudioso, era alguien que seguía los pasos de los judíos, de los fariseos, de la ley más profunda que estudiaban, de la forma. Entonces muchas veces nosotros también tenemos que dejar esas viejas glorias que tuvimos con el Señor. No olvidarnos a cuanto decir, no hay que mirar atrás, wow, lo que hizo Dios con nosotros lo puede volver a hacer, pero no con ese pensamiento de aferrarnos, si Dios así me usaba de esa manera. Yo amaba a Dios así, de esa manera. Y muchas veces, y lo he hecho, nos hemos cubrido cuando sí, antes hacía esas cosas, antes dejaba esas cosas, sí, antes creo que no sé, era todo el día, trabajaba, iba para acá, iba para allá y hacía con Dios esas cosas, gloriándonos de lo que ya pasó, de lo que habíamos hecho. Yo una vez en mi equivocación, en mi mente carnal, le diría muchas veces, he dicho, yo serví mucho en un tiempo, quizás en este tiempo debo menguar un poco. Por mucho tiempo dejé todo, hasta he dejado trabajos por servirle a Dios. Y dejé un montón de cosas que solo Dios sabe que yo hice y me sacrifiqué. Y uno como Pablo no se quiere agrandar, que sé que muchos no lo harían, pero yo lo hice. Pero ahora me merezco un cierto descanso. Y Pablo, como habíamos leído en los versículos atrás, ¿querés gloriarte? Si hay de qué gloriarse, dijo Pablo, yo más aún. Es por Él. Si yo hice todas esas cosas fue por Cristo, porque Él me infundió fe, Él me dio esperanza, Él me dio las fuerzas, Él puso el querer como el hacer de su buena voluntad. Él fue el que convenció mis pensamientos, Él fue quien me transformó, quien me abrió los ojos para hacer su obra. Y ahora, como dijo Pablo,
tenemos que seguir hacia adelante. Que vuelva a poner Dios en nosotros eso, a seguir perfeccionándonos, a servirle, a buscarle, a adorarle de esa manera que quizás hoy muchos de nosotros decimos, wow, ¿cómo buscaba a Dios de esa manera? ¿Por qué no hacerlo también en este tiempo? ¿Por qué no buscarle y seguir y dejar que Dios siga a nosotros perfeccionándonos? Aquel que un día nos llamó. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos esté ayudando y que haya en nosotros peso de pecado, cosas del pasado que nos pesan, equivocaciones, cosas que dijimos, pecados que nos arrepentimos. Siempre vamos a cosechar lo que un día sembramos. Eso no significa que Dios no nos ame, no nos abrace, no nos restaure, sino que tenemos que sacar eso que nos está deteniendo para servir a Dios. Pero también lo que nos detiene son las glorias pasadas, justificarnos y decir de esta manera yo serví a Dios. No, ahora de mi boca debería salir, yo lo sirvo a Dios con todo mi ser. Yo lo sirvo a Dios porque Él me da las fuerzas, Él es mi ayudador. Señor, te damos gracias en esta hora. Proseguimos al blanco, Señor. Una sola cosa hago, no me distraigo, dijo Pablo. Es el poder agradarte, es el poder buscarte. Concentro mis pensamientos, todo a ti, Señor. Y lo que me esté distrayendo, lo que haya en este mundo. Señor, yo sé lo que tuvieron un encuentro con Jesús, saben que nada se compara con el Señor. Pero a veces nuestra rebeldía, el pecado que hay en nosotros, la desobediencia, no queremos dejar esas cosas. Diciendo algún día dejaré todas esas cosas y algún día también dejaré y haré todas las cosas para Cristo, todo lo que Él me está pidiendo. Pero ese día, Señor, dice tu palabra, que tú vendrás como ladrón por la noche, Señor. Nadie sabe el día ni la hora, dice que nos vas a sorprender. Y si llega ese día, Señor, y no estamos preparados, si llega ese día, Señor, y ya es tarde para hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Todos los que han conocido a Jesús saben lo que tienen que hacer. Porque el Señor sigue golpeando, sigue llamando. Señor, danos fuerzas para obedecerte. Danos fuerzas para proseguir. Danos fuerzas para afirmarnos y entender, como hablaba la palabra en esta noche. En ningún momento Pablo dijo que todo lo que alcanzó lo hizo con sus fuerzas. En ningún momento dijo la salvación la he alcanzado porque he sido perfecto. En ningún momento dijo soy apóstol porque así yo me he preparado, he estudiado. No, siempre dio la gloria a Dios. Y dijo porque así lo ha hecho el Señor. Fue por el sacrificio que hizo Jesús. Es verdad que debemos de hacer una parte, y la palabra nos habla exactamente lo que nosotros debemos de hacer y negarnos cada día, y la tarea que debemos de hacer. Pero es por medio de Él, es por medio de Él. Pablo dejó todas esas cosas atrás, no se glorió, dándonos a entender a nosotros también como gentiles, como a la iglesia de Filipenses, que nosotros también, aun cuando éramos enemigos de Dios, pero ahora por medio de Él fuimos unidos, injertados al pueblo de Dios, y que es por medio de Jesucristo que somos salvos, y no solamente salvos, sino que también por medio de su sacrificio que Él hizo, podemos cumplir el llamamiento que Él nos dio. Espíritu de Dios, danos esas fuerzas en esta hora, para poder cumplir, para poder hacer lo que demanda tu palabra, lo que tú quieres que nosotros, Señor, hagamos, como tú quieres que nosotros caminemos. Ayúdanos a mirarte a ti. Una sola cosa hago, no me distraigo, dijo Pablo. ¿Qué nos está distrayendo? ¿Qué estamos amando más? ¿Qué estamos amando más? No esperemos a que dejemos de amar esas cosas. Vivimos en un cuerpo carnal. Dice la palabra, como dije recién, los hombres amaron más
las tinieblas que a la luz, sino que por medio de Cristo podamos dejar esas cosas, podamos luchar, podamos pelear, podamos entregarnos completamente a Él, someter todos nuestros pensamientos. Espíritu de Dios, danos tu gracia. Haznos entender, hazme comprender el sacrificio que tú hiciste. Cómo si yo, siendo enemigo de Dios, lejano, fuera de todas las promesas, tú me acercaste a ti, Señor. ¿Cómo no vas a poder ayudarme en este tiempo a dejar todas las cosas que me están distrayendo? ¿Cómo no vas a poder, Señor, en este tiempo poder cambiar este corazón si yo me acerco a ti? Si yo te digo, heme aquí, Jesús, ayúdame, cámbiame. Y la oración más linda que podamos hacer no es líbrame, Señor, de la muerte, líbrame, Señor, de la enfermedad, líbrame de los ataques, líbrame de las pestilencias, líbrame, Señor, de la escasez. No, Señor, líbrame de mí mismo. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor, a obedecerte. Quiero agradarte, pero con mis fuerzas no puedo. No puedo, Señor. Lo he intentado por años y no puedo. Hoy te pido que vengas a mí. Líbrame, Señor. Líbrame aún de los deseos más oscuros que haya en mi corazón, que solamente tú lo ves. Líbrame, Señor, de hacer, como dijo acá también la palabra, y recibir mi propia justicia. Líbrame, Señor, de querer hacer las cosas a mi manera, a resolver las cosas conforme a como yo pienso y veo las cosas. Líbrame de poder acercarme a ti, Señor, creyendo que me lo merezco, creyendo que soy algo, sino ayúdame a acercarme a ti humilde, diciéndote, sos mi todo, Jesús, te necesito. Sos todo lo que necesito, Señor. Aunque tú muchas veces, Señor, me levantas y me sacas de esa basura que dijo Pablo, todo lo tengo por basura. Y muchas veces lo hemos declarado, que vamos a dejar y tenemos todas esas cosas por basura. Pero muchas veces nos revolcamos en esas basuras, en esas cosas que no te agradan, en esas cosas que nos avergüenzan. Y a muchos aleja porque no te conocen, no saben que tú eres un Dios que lava, que limpia, que disciplina. Pero Señor, yo quiero tu disciplina, porque en tu disciplina dice tu palabra que tú me amas, que soy tu hijo. Bendito Dios, acércame a ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Te doy gracias en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Con un fuerte aplauso a ti, Jesús. Te adoramos. Te bendecimos. Y te exaltamos, Jesús. Hermanos, nos despedimos con la paz del Señor. Hasta la próxima reunión. Dios los bendiga.